A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. El fin de semana en el país mueren 9 personas, 7 pertenecientes a la seguridad del Salvador, Policía Nacional Civil, al igual que la Fuerza Armada del Salvador. Un periodista y el gerente general de COSADI que acaba de ser capturado por las autoridades hondureñas y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas. Un hecho donde hay muchas preguntas que vamos a tratar de dilucidar ahora. Pero, ¿qué va a pasar con la Policía Nacional Civil? ¿Qué va a pasar con todo lo que ya se había hecho hasta ahora? Todavía siguen haciendo tablas con bordecitos en exceso. Con todos ustedes en este miércoles a las 8, acá en el 8. Muchas gracias por acompañarnos. Esta señal llega también gracias a la producción de Mix de Medio y retransmisión en 106.9 fmradio.net para todos ustedes. Soy Francisco Gómez, tengo el gusto de que me acompaña del Movimiento de Trabajadores de la Policía, Marvin Reyes. Qué gusto que esté con nosotros, Marvin, bienvenido. Gracias, Francisco, buenas noches y buenas noches a todos los amigos que están pendientes del programa. Bueno, muchas gracias a usted por acompañarnos en esta noche. Marvin, no vengo a preguntar por qué se dieron las cosas o todos los rumores que se andan dando. Quizás podríamos dejar planteados algunas preguntas que nos podamos quedar, pero ¿qué pasa en ese trayecto que dicen que son 11 kilómetros aproximadamente, donde el helicóptero, donde se transportaba las altas autoridades de la Policía Nacional Civil, el ex gerente general de COSADI, viene abajo el helicóptero y mueren todos? Conozcamos un poco qué tipo de helicóptero, por qué, si podía soportar tanta carga, todas estas cosas que pueden provocar de que ocurra un accidente, Marvin. Este caso, en primer lugar, es lamentable. Claro. Pues nosotros externamos nuestro pesar, ¿verdad?, a la familia de los compañeros en la policía, ¿verdad?, y a todos los que fallecieron en este accidente, muy lamentable. En primer lugar, vamos a analizar qué tipo de aeronave es esta que utilizó la Fuerza Armada, porque este es un helicóptero perteneciente a los militares. Manejado por ellos. Exactamente, manipulado por ellos. Es un helicóptero UH-1H, ¿verdad?, de fabricación estadounidense, que tiene más de 50 años de antigüedad. Son helicópteros que se utilizaron en la guerra del Vietnam y que posterior a ese conflicto, varios países adquirieron estas aeronaves porque son buenas para el transporte de personal y que también se podían artillar, ¿verdad? Hablo de utilizarlos como apoyo en incursiones con ametralladoras o rocket, que aquí en El Salvador, durante la guerra, el conflicto de los 80s, se utilizaron bajo esa modalidad, con ametralladoras y rockets, ¿verdad?, que eran para, digamos, disuadir grupos guerrilleros y poder descender y recoger heridos, recoger materiales y llevar soldados al combate. Fue muy utilizado en la guerra. Ahora se utiliza únicamente como transporte de personal. Los detalles de la utilización de esta nave se desconocen. Por ejemplo, si hubo una revisión exhaustiva antes de salir, si hicieron vuelos de prueba para descartar que hubiera algún fallo técnico, ¿verdad?, que hubiera
problemas con el motor o la parte electrónica de la nave. Eso no lo sabemos nosotros, si esto se hizo previamente. Además, aquí queda una gran interrogante. La Fuerza Armada tiene otros helicópteros digamos, modelos recientes que bien pudieron utilizarlos para eso. No utilizar esta aeronave ya muy antigua, ¿verdad? Con más de 50 años de fabricación. Ese es un aspecto. El segundo es ¿por qué hacerlo de noche y bajo condiciones de lluvia? ¿Por qué no esperaron en el día? ¿Por qué no lo hicieron en un avión, que es mucho más seguro para, digamos, aspectos del clima? El helicóptero tiene problemas digamos, para movilizarse en una tormenta. Según expertos, un piloto puede conducir una aeronave de este tipo en medio de una tormenta, pero tiene que tener una gran pericia y una gran experiencia. Y al menos para hacer un viaje de este tipo, debe contar con al menos 600 horas de vuelo totales, ¿verdad? Para poder realizar este tipo de trayectoria. Sin embargo, pues decidieron hacerlo así. Salir en la noche bajo la lluvia, tuvo problemas la aeronave y llegó a Honduras. Ahora, ¿quiénes iban a bordo de la aeronave? El director de la policía, el subdirector de investigaciones, también de la PNC, el subdirector de áreas especializadas operativas, los acompañaba un periodista, ¿verdad? Del canal gubernamental, y por supuesto los pilotos, ¿verdad? El piloto y el copiloto. Llegan a Honduras, vimos las imágenes, vimos los videos del director de la policía entrevistándose con las autoridades de seguridad de Honduras para entregarles a este señor que era prófugo de la justicia, el señor Manuel Coto, exgerente de COSAVI. Es un caso que ha sido muy sonado por el desfalco. Muy mediático. Sí, muy mediático, correcto. Y que, bueno, ha afectado a mucha gente con malversación de los fondos de esa cooperativa, que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿verdad? El hecho de COSAVI regalando parques, amenizando fiestas, trayendo artistas internacionales, patrocinado por COSAVI, decía, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y de dónde sacan esa plata? Así es. Si hay cooperativas más grandes, por ejemplo, Comédica, que yo creo que es la más grande de todas, en cuanto a asociados y plata. Y tiempo. Y tiempo. Tenemos a CACIC PNC de RL, otra de que creo que es la segunda más grande en el país, millonaria, y con una cantidad de asociados importante. Y no las vemos regalando cuestiones como hacía COSAVI, patrocinando torneos de fútbol, regalando fiestas patronales, o sea, todo, modificando parques, etcétera. No vemos a esas cooperativas despilfarrando el dinero de los asociados. Entonces, este es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Y el exgerente, radicado en Honduras, o más bien capturado en Honduras, tiene que ver con una trayectoria que él hizo. Y aquí vamos a hablar de ese punto, aprovechando que hay que dar todos los contextos para saber. Correcto. Y es que la gente se pregunta, ¿y por qué estaba en Honduras? Si en había sido capturado en Panamá. Correcto. Y en julio dijeron que había sido capturado en Panamá. Resulta que este señor sí efectivamente estuvo en Panamá, pero las autoridades panameñas no lo detuvieron. Ya lo aclararon, ¿verdad? Ya salieron a dar declaraciones y dijeron que no, que ellos no lo detuvieron. ¿Qué es lo que hicieron las autoridades panameñas con este señor Manuel Coto? Las autoridades panameñas dijeron, bueno, este tipo no nos debe nada a nosotros, lo escoltaron hasta la frontera con Costa Rica. Y él, probablemente, de Costa Rica tomó un vuelo hasta Honduras. Y ya en territorio hondureño se estaba moviendo, buscando la frontera con Guatemala para atravesarla ilegalmente y seguir su rumbo hacia el norte. No sabemos cuál era el destino de él, si era México o era Estados Unidos. ¿Era real lo del coyote? Era real, correcto. Sí, él se estaba moviendo a través de ese país, ahí en Honduras, con un coyote, ¿verdad? Un tipo que lleva personas hacia Estados Unidos. Ahora, lo detectan las autoridades hondureñas, le ven que tiene difusión roja
y activan la coordinación con El Salvador. Ese es el motivo por el cual se mueven en el helicóptero, van hacia allá y realizan la maniobra de leerle la orden de captura internacional. Y aquí surgen otras preguntas. Cuando se dan este tipo de casos, que son personas reclamadas a nivel internacional, ¿quiénes van a hacer esas intimaciones? ¿O quiénes van a leerles la orden de captura? Por lo general es gente de Interpol y la Fiscalía. Por supuesto va alguien de la policía para hacer el arresto, ¿verdad? Pero no necesariamente... ¿No habían de Interpol? No había. Bueno, yo vi un policía, o sea, alguien vestido de policía que era el que le estaba leyendo derechos y por qué se le estaba capturando. Por supuesto, a quien vimos era a un cabo de la policía que acompañaba la comisión, ¿verdad? Este es un cabo que pertenecía a la unidad táctica especializada policial. No está entre los fallecidos. ¿Cómo no? Exactamente. Sí, él es de los fallecidos, ¿verdad? Junto con los 3 jefes policiales. O sea, fueron 4 miembros de la policía que fallecieron. Este señor cabo es el que lee la orden y, bueno, la hacen efectiva. Digo esto porque en otros casos, yo recuerdo un caso que fue muy sonado, el caso Perla, el caso Carlos Perla, del desfalco y corrupción de ANDA. Uno de los involucrados en esto huyó hacia Francia y la policía allá en Francia lo capturaron. Y los fiscales fueron enviados desde acá a Francia para hacer efectiva la captura de esta persona. Y lo trajeron de regreso, junto con gente de Interpol. Entonces, vemos que hay, digamos, antecedentes de cómo es el proceder para traer a una persona que está siendo reclamada a nivel internacional. Lo mismo han hecho, por ejemplo, cuando han capturado pandilleros en Guatemala, los vienen a dejar a la frontera y allá los van a traer, ¿verdad? No ocupan helicópteros ni otro tipo de aeronaves. ¿Quiénes van? O sea, no personas, sino que representantes de quiénes. Van representantes de la policía, pero no necesariamente el director. Ahora, eso es lo que a nosotros nos causa cierta extrañeza. ¿Será por ser muy mediático que asiste él? Es muy probable, ¿verdad? Es muy probable, porque... Así como en otras han aparecido el ministro, tanto de la defensa como el de justicia, y también aparece el fiscal general. Correcto. Eso es lo que a nosotros nos extraña, ¿verdad? Al ser un caso muy mediático, nosotros esperábamos ver ahí a estos personajes, al ministro Villatoro, al fiscal general, al ministro Monroy, ¿verdad? Se le ha visto muy activo en ese tipo de situaciones, dando declaraciones al respecto. Pero en este caso no. En este caso vemos al director de la policía únicamente, ¿verdad? Como funcionario de este gobierno. ¿Quiénes lo acompañan? 2 subdirectores de las principales, digamos, secciones de la policía, ¿verdad? El área de investigaciones y el área de unidades especializadas operativas. Estos, digamos, 3 oficiales reciben la orden superior de ir a traer a Manuel ¿La orden Cotto. superior quién es? La orden superior es de la presidencia de la República. O sea, es la única, digamos, línea jerárquica que... Instancia arriba del director de la policía. Correcto, ¿no? Así es. Permítame una pausa, Marvin. Vamos a regresar para continuar con todo ese planteamiento que nos está haciendo Marvin Reyes. Ya venimos. Bueno, estamos de nuevo en No sé, piénsalo. Los miércoles a las 8 acá en el 8. Hoy está con nosotros Marvin Reyes. Y miren que nos está dando una explicación de todo lo que acontece y que realmente, en lo particular, no lo vi, no tengo acceso a ese tipo de información y estamos conociendo detalles así muy pormenores. No hemos llegado al momento de que ha caído el helicóptero, sino que todo el antecedente que se tiene.
Nos quedamos en que no llegó el ministro de Justicia, el ministro de la Defensa, no llegó el fiscal general, únicamente altas autoridades de la policía, entre ellos el director de la policía y 2 subdirectores. En eso nos quedamos. ¿Quiénes eran los subdirectores o de qué áreas? Bueno, los subdirectores que acompañaban al director es el subdirector de investigaciones, Rómulo Pompili, un comisionado de trayectoria en la policía, y Douglas Omar García Funes, el subdirector de áreas especializadas operativas. Estas están conformadas por las unidades tácticas que utiliza la PNC, ¿verdad? Que son equipos especializados en el combate a la delincuencia, incursión en escenarios complejos, con rehenes, con personas que se encuentran en algún escenario de secuestro, choque, digamos, con terroristas. Es una gama bastante amplia que se tiene en esa sección de la policía. Y en el área de investigaciones, por supuesto, todas sus dependencias, ¿verdad? Tanto la DECO, ¿verdad? Que es la División Élite contra el Crimen Organizado, la Unidad Antiextorsiones, la Unidad de Familia, las áreas de homicidio. O sea, es una gama bastante amplia de sectores y segmentos en investigaciones, y que el subdirector pues dirigía. Ahora, cuando uno mira estas cosas, uno empieza a generar cierta duda, a generar ciertas especulaciones, y la gente empieza a comentar y empieza a decir, bueno, ¿y por qué no está el fulano? ¿Por qué no está el sutano? En el caso de el ministro de Justicia y Seguridad, que se le ha visto muy junto con Arriaza Chicas, el caso de Merino Monroy, que han andado juntos en algunas actividades. Recordemos el caso del sujeto que capturaron en la Campanera, que había abusado de una menor, y supuestamente había sido él el asesino, etc. Y lo capturan, lo ponen de rodillas, y ellos dando las declaraciones. Ahí estaba gente de la Fiscalía, estaba el ministro Villatoro, estaba el director de la policía, bueno, todos ellos, pero en este caso no. Y ahora viene el momento, digamos, álgido de todo esto. Cuando ellos parten de Honduras en el helicóptero, después de la frontera, aproximadamente unos 15 kilómetros. Solo para contextualizar, lo entregan en territorio hondureño todavía. Correcto. Hasta ahí llega y luego pasan frontera. Ya con el helicóptero. Okay. Sí, o sea, a Manuel Coto lo entregan las autoridades hondureñas en Honduras. Okay. El helicóptero parte de ahí, avanza más o menos unos 15 kilómetros, en el sector de Pasaquina, en La Unión, empieza a bajar de altitud, según pobladores que han sido entrevistados de esa zona. Han narrado que el helicóptero venía a la altura de la copa de los árboles, hablamos de unos 15, 20 metros más o menos, y que se oía que venían gritando, o sea, se oían voces. La gente no entiende qué era lo que venían gritando, pero se oían voces. Hay una señora que narra muy detalladamente esa situación. La señora estaba fuera de su casa y pudo ver el helicóptero cuando venía muy bajo. Y llovía, ¿es cierto? Estaba lloviendo, pero no era muy fuerte la lluvia. La tormenta fue después, cuando el helicóptero ya había caído. O sea, estaba como lloviznando. Incluso hay una cámara de seguridad, una cámara de videovigilancia de una vivienda que capta el momento justo del impacto. Y se ve que está lloviendo, pero poco. Ahora, ¿es la del sonido únicamente, ¿no? Sí, registra el sonido del helicóptero. Y ahí hay varios detalles que hay que analizarlos. El helicóptero iba volando muy bajo, número uno. Número dos, en el video no se escucha ninguna alteración del motor. Cuando un motor falla, tiende a hacer ruidos extraños, ¿verdad? De aceleración o desaceleración, o se apaga, pero no escuchamos absolutamente ningún sonido de ese tipo. Se mantuvo constante el sonido del motor del helicóptero hasta que se estrelló. O sea, en ningún momento se escucha o algún altibajo, alguna aceleración distinta en el motor.
Hay incluso un video que hablan de un disparo, que se escucha un disparo, cuando todavía va en el aire el helicóptero. Yo realmente no escucho el disparo en el video. La persona que lo colgó en TikTok incluso especifica el momento, el segundo exacto donde se escucha la detonación. Pero yo realmente no la escuché. Habría que ver si se puede analizar con algún programa para separar los sonidos y ver realmente o escuchar realmente si era un sonido de disparo o sonido de motor, ¿verdad? También podría ser. Pero estos detalles los contó la gente, los narró los pobladores de la localidad, de esa baja altitud del helicóptero. ¿Por qué venía a esa altitud? Habrá que... Quiero entender algo. Usted hablaba de 600 horas para poder completadas, para poder manejar, pilotear una de estas naves. ¿Podría ser inexperiencia del piloto? Habrá que ver. Eso lo va a determinar las investigaciones que se realicen. Y lo digo en este sentido, porque esos helicópteros no tienen caja negra, ¿verdad? La caja negra no tienen. Ese es un dispositivo que va registrando el movimiento de las aeronaves, la comunicación, la altitud y todo el desplazamiento de la nave. Y ahí queda registrado en ese dispositivo que está diseñado para que no se destruya. Aunque la nave impacte, siempre queda, digamos, ese dispositivo para poder revisar qué pasó. Ahora, estas aeronaves no tienen ese dispositivo. Habrá que ver lo que registró la torre de control, ¿verdad? Quien llevaba el monitoreo de la nave, su recorrido, su desplazamiento, el porqué de la altitud, por qué iba tan bajo. Y lo otro es si el piloto, entiendo que es un sargento de la Fuerza Aérea, quien manejaba la aeronave, si tenía pues la experiencia adecuada, ¿verdad? Entiendo yo que sí, ¿verdad? Pero eso es, digamos, el parámetro que se maneja según expertos que han conducido estas aeronaves tipo helicóptero, que es el parámetro, digamos, mínimo para que una persona pueda dirigir un helicóptero en un viaje de ese tipo. 600 horas totales de vuelo. El sargento suponemos que tenía mucho más, ¿verdad? Ya tenía más experiencia. Ahora, habrá que ver si esto se debe a un error humano o hubo un fallo de la máquina. Aquí en El Salvador han habido otros escenarios similares. En 2002 hubo un accidente también, donde murieron 4 militares en el sector de Armenia. En esta ocasión era un helicóptero modelo diferente, pero que venían bajo una tormenta fuerte del lado de Guatemala de traer a una persona que había sufrido la pérdida de un familiar que había sido asesinado en Guatemala y venían de regreso y fallecieron en un sector de Armenia. El helicóptero se desplomó a raíz de la tormenta. Le afectó y perdieron el control, se estrelló y murieron ahí los ocupantes. No hubo ningún sobreviviente. Ahora, en este caso estamos hablando de condiciones casi similares, ¿verdad? Tormenta, de noche, baja altitud. No sabemos realmente qué pasó. ¿Por qué? No hay nadie a quien preguntarle. Ninguno sobrevivió. Entonces, ¿a quién se le va a indagar? Solo se puede esperar que las lecturas de la torre de control las difundan, ¿verdad? Pero aquí surge también otro detalle, que perfectamente pueden no difundirlas y las declaran reservadas y la gente no va a saber qué es lo que pasó en realidad. Y aquí es donde uno empieza a generar dudas, porque el helicóptero parte normalmente de El Salvador hacia Honduras, llega tranquilo, se bajan sus ocupantes, hacen el protocolo de recibir al sujeto. Hablo de la jerarquía de la policía, porque son el símbolo, digamos. ¿Iban en el helicóptero? Correcto. Desde acá. O sea, digamos, la ruta y todo tenía que haber sido la misma de regreso. Sí. O sea, ellos partieron de El Salvador hacia Honduras, al punto donde les iban a entregar a Manuel Cotto.
Llegan, normalmente se bajan, hacen el protocolo de entregar y todo, reciben, lo suben al avión, ¿verdad? Esposado, lo llevan esposado, y casualmente cuando vienen de regreso el helicóptero se accidenta, casualmente. Entonces ahí es donde la gente empieza a especular y a decir, bueno, y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, querían callar a este sujeto, a Manuel Coto, sabía algo que no era o iba a impactar a diferentes sectores o personajes de la vida social y política del país, o había alguna conexión, incluso han hablado hasta de un atentado del narcotráfico, ¿verdad? Porque o sea, es muy extraño que la cooperativa andaba despilfarrando dinero y cómo, ¿verdad? Entonces hay quienes especulan que podría tratarse de un atentado, ¿verdad? De un plan conspirativo para eliminar a Manuel Coto. Y lamentablemente murieron también altos jefes de la policía, un periodista, 2 militares, un señor cabo también de la policía. Y es lamentable, pues. Demasiado alto el costo. Es demasiado alto el costo. Sí. Bueno, voy a hacer una nueva pausa. Demasiado interesante está la plática hoy con Marvin Reyes. Estamos conociendo, insisto, detalles que probablemente nosotros no podemos ver o desconocemos, aunque los veamos, de que esas cosas son anormales. Hacemos una pausa, ya regresamos en No sé, piénsalo. ¿Pide un InDrive Moto? Continuamos en No sé, piénsalo. Los miércoles a las 8 acá en el 8. Puede buscarnos en nuestras redes sociales como Mix de Medio, Agape TV Canal 8 y 106.9fmradio.net. Así nos pueden buscar para que esta plática llegue a muchas más personas. Y ojo, esto puede ser hasta análisis para muchas clases en las universidades, porque eso se está dando para algunas materias que son afines a estos casos en los que se trata de investigar. Y Marvin Reyes nos está dando muchas luces. Bueno, Marvin, ¿por qué ir en helicóptero y no en carro o en avión, como usted ya menciona? ¿Quién toma esa decisión? Definitivamente esto pudo haberse hecho distinto. Pudieron haber ido en un autobús, qué sé yo, un microbús. O sea, no iban muchas personas. Los 3 jefes policiales más el señor cabo, el equipo de prensa, perfectamente pudieron ir un equipo STO escoltando el microbús y hubieran traído a Manuel Coto de una manera más segura. Pudieron haber ido en un avión pequeño, hubieran aterrizado seguros y hubieran regresado. Bueno, como recuerdan ustedes el caso de los involucrados en el caso Funes, que fueron a traer a alguien a Panamá, ¿verdad? Y lo trajeron en avión. O sea, no iban a ir en helicóptero hasta allá a traerlo, ¿verdad? Es ilógico. Ahora, ¿quién da la orden? Esa orden viene desde la presidencia, no puede venir de otro lado, porque el director no puede tomar la decisión de ir a traerlo, sino que viene desde Casa Presidencial, vayan a traerlo inmediatamente. Entonces se van ellos, ipso facto, y el medio más rápido en helicóptero, y de la Fuerza Armada, pudiendo utilizar otro medio, o pudiendo utilizar otro helicóptero más reciente, y fueron a utilizar uno de los helicópteros más viejos que tiene la Fuerza Armada, que están en uso, sí, están en uso, pero ya no son confiables, porque su tiempo de fabricación es demasiado longevo. Hablamos de más de 50 años, pues. O sea, son máquinas que pueden fallar. Ahora, el helicóptero, ¿dónde cae? Cae en una zona montañosa. Quiero entender algo.
zona montañosa. ¿Estrelló contra alguna montañita, algún cerrito? Hay un cerro de baja altitud donde se estrelló y quedó en una especie de hondonada que el mismo cerro tiene. Ahí el helicóptero se partió en varios segmentos y los ocupantes pues quedaron en medio de los árboles y en medio de los hierros retorcidos del helicóptero. Lamentable. O sea, yo vi unas imágenes dantescas que no son, o sea, nunca salieron a la luz porque son demasiado perturbadoras. Cómo quedaron algunos de los cuerpos, ¿verdad? Es una situación bastante difícil de digerir, ¿verdad? Hay que recordarlos a ellos como fueron en vida, ¿verdad? Así como habían quedado, no es muy recomendable que hubieran salido a la luz esas imágenes. Pero sí sacaron imágenes panorámicas de donde el helicóptero cayó y fue difícil también el acceso, ¿verdad? Porque era una zona bastante boscosa. Incluso la policía local llegó rápido, empezaron a acordonar con lugareños, empezaron a buscar y aún algunos se oía, digamos, sonidos de quejas, ¿verdad? Se quejaban, algunos, no sabemos quiénes eran los que todavía quizás tenían vida. Podrían estar vivos, ¿verdad? Pero que fue cuestiones de minutos y después ya no se escuchó absolutamente nada y habían fallecido todos. Ahora, habría que analizar por qué la premura de irlo a traer. ¿Por qué no esperar al siguiente día? ¿Por qué que había convocado la fiscalía 8 o 9 de la mañana de lunes, conferencia de prensa? Me imagino que ahí lo querían presentar. Correcto, lo iban a mostrar ahí ya para dar la conferencia de prensa a los medios. Supongo yo, ¿verdad? Supongo yo que era para acelerar el proceso, para darle certeza a la gente que le deben esa plata, ¿verdad? Que ya lo habían capturado y que no se había fugado como otros que se roban plata y se fugan del país. Aquí hay bastantes casos de ese tipo, ¿verdad? Políticos, de empresas privadas, de empresas cooperativas, que se han largado del país y se han llevado la plata y nunca respondieron. Y suponemos que ese era el motivo, ¿verdad? De traerlo rápido para presentarlo y que la gente afectada del caso COSAVI sintiera certeza y dijera, está bien, ya lo fueron a capturar al principal representante de esa asociación cooperativa. Ese probablemente pudo haber sido el motivo, pero aquí quedan muchas interrogantes en el aire, ¿verdad? Porque si Manuel Coto sabía muchas cosas, tenía mucha información, sabía de dónde venía el dinero, a quién ellos financiaban, por qué despilfarraban la plata de la forma como lo hacían. Entonces todos esos aspectos podrían afectar a ciertos sectores sociales y políticos. Y por esa podría ser una razón por la cual no era conveniente que él hablara, ¿verdad? Pero sabía demasiado. Sabía demasiado. Pero esos son aspectos que nosotros podemos, digamos, analizar en un supuesto, ¿verdad? Todo se está manejando como un accidente aéreo que cobró la vida de 9 personas, incluyendo a Manuel Coto, ex gerente de COSAVI. Marvin, ¿a quién le corresponde la investigación de este accidente? El presidente decía en sus primeras declaraciones, en sus primeros mensajes o posts dentro de la red X, de que pedía ayuda internacional. Ya ayer la Embajada de los Estados Unidos dice que va a dar ayuda para la investigación. Pero en El Salvador, ¿a quién le corresponde? Fíjate que bien interesante ese punto, porque el mismo señor Bukele duda de que sea un accidente. ¿Y por qué dudar? Él duda porque él dice, necesitamos una investigación, porque él considera que no es así nomás el accidente. O sea, él deja una gran interrogante también ahí. ¿Por qué duda? ¿Por qué cree que no fue un accidente? Y pide ayuda internacional. Aquí le corresponde a las autoridades de aviación investigar junto con la Fiscalía, ¿verdad? Porque el que está monitoreando la torre de control, él está observando las diferentes mediciones y el desplazamiento de la nave.
Ahí van a haber muchos datos y también el piloto tiene contacto por radio directo con el control. Él le va avisando, le va hablando de cómo va en el trayecto. Entonces habrá que ver cuál fue la última grabación que se dio. ¿Qué le dijo el piloto al controlador aéreo? ¿Qué le expresó? ¿Verdad? Porque inmediatamente ellos activan un código de alerta que le cae a la torre. Y ese código de alerta ya saben qué es. Si es problema de la máquina, si es problema de los factores climáticos, atmosféricos. Ellos saben que ese código representa una falla, aparte de la comunicación directa que tienen. Eso queda grabado. Por eso digo yo, pueden existir los datos, pero nunca quizás vamos a llegar a conocerlos. Porque así como está la situación... Pero aún con la investigación que le ha ofrecido Estados Unidos, ¿podría no conocerse o es comunicación entre gobierno y gobierno y ya El Salvador decide si se conoce, si se revela o no? Exactamente, sí. Estados Unidos, a través del embajador Duncan, en El Salvador, el señor Duncan, ya lo manifestó ayer, que van a coordinar con un equipo del FBI para realizar la investigación de ese accidente. Estados Unidos ha sido muy eficiente, muy suspicaz en el manejo de la información respecto a accidentes aéreos, y ha sido muy detallado en cuanto a investigar si los errores han sido humanos o han sido errores de la máquina o han sido atentados, ya una situación premeditada, un acto conspirativo, terrorista. Ahora, en este caso vamos a esperar cuáles son los datos que se van a revelar, ¿verdad? Pero como lo digo, aquí a todos le ponen etiqueta de reservado por 7 años. Pueden ponerle esa etiqueta también a esto. Bueno, qué complicado sin duda cómo se está desvelando todo este entramado que hay de información. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Gasta 3.500 quetzales al año en consumo de garrafones, puedes ahorrártelo con el sistema de purificación más completo en tu hogar. Puramatic, libérate de los garrafones. Con Puramatic, cuidas tu salud y la de tu familia. Si quieres más información sobre Puramatic Hogar, haz clic abajo. Bueno, qué gusto de estar con todos ustedes. Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, está con nosotros, acompañándonos. Y aquí viene la pregunta también, ¿y qué viene ahora? ¿Qué va a pasar en la Policía Nacional Civil? Ayer el presidente decía en la vela que se hizo capilla ardiente, así le llaman, en la ex casa presidencial en San Jacinto, de que ¿cómo se va a hacer, parafraseando, cómo se va a hacer para reemplazar a estos héroes? Ahora yo me pregunto, ¿y qué va a pasar ahora con la policía? Se ha quedado sin director y sin 2 de sus principales subdirectores también. ¿Quién elige? ¿Cómo es el proceso? ¿Quiénes son los aspirantes? ¿Quiénes están peleando esto? Fíjate que ese punto es bastante interesante, porque la gente desconoce cómo es que funciona el mecanismo para nombrar al director. La gente mira al director de la policía, pero no saben cuál es el mecanismo. Resulta que el director de la policía es un puesto político. Al igual que el ministro de la Defensa. Es correcto, es un puesto político. Según la Constitución, el presidente de la República es quien va a nombrar al director, que puede ser
un policía de carrera con el nivel de comisionado o una persona civil. Por eso es Policía Nacional Civil. Exactamente, por eso es Policía Nacional Civil. Por eso Rodrigo Ávila fue el primer director, entiendo. No, fue el segundo. El segundo. Sí, el primero fue José María Monterrey. Sí. Chema Monterrey, conocido así. ¿Verdad? Que ese fue el primer director de la PNC. Personas completamente civiles, ¿verdad? Que no tenían nada que ver con la estructura jerárquica de la PNC. El primer director que hubo fue Meneses Orellana, que fue el primer director de carrera. De ahí han habido otros, ¿verdad? Carlos Asensio Girón, Tobar Prieto, Howard Cotto, Ramírez Landaverde y últimamente Arriaza Chicas. En ese sentido, esta persona debe gozar de la confianza del presidente. Es su representante dentro de la policía. Sí, la línea directa es director de la policía, presidente. No hay intermedios ahí. Ahora, esta persona debe tener esas características. Y aquí nosotros... Tiene que ser comisionado si es dentro de la policía. Si es dentro de la policía, tiene que ser comisionado. Si es de afuera... Que ese es es una carrera, ¿no? Sí. Es un nivel dentro de la carrera policial. Es un nivel, correcto. Es el nivel superior dentro de la carrera policial. Si es de afuera, tiene que tener al menos una licenciatura. Si es de afuera. Ya puede ser una licenciatura en ciencias jurídicas, pues en criminología. Haber culminado la carrera universitaria. Sí, pero tener ese requisito de tener una licenciatura a nivel superior, o posgrado, o lo que sea, pero que sí, ese nivel es requerido. Ahora, el presidente lo nombra, pero ayer el presidente dijo algo que a nosotros nos llama la atención. Él dijo que no había quien reemplazara a Arriaza Chicas. Entonces, ¿qué está diciendo el presidente? Que ninguno de los comisionados que está en la policía en este momento, activos, tiene la capacidad de dirigir la corporación policial. Puede aparecer un civil. Podría aparecer un civil, correcto, podría aparecer un civil. Hay otros que especulan mucho más allá y dicen, un militar va a dirigir la policía, pero eso no es posible. Eso no es posible porque la misma Constitución establece que las funciones de la Fuerza Armada y de la policía van a ser totalmente diferentes y van a pertenecer a ministerios diferentes. El artículo 159 de la Constitución establece los parámetros de acción de la Policía Nacional Civil y le asigna funciones. Pero eso lo pueden cambiar. Pero por el momento la Constitución sigue vigente, no ha sido modificada en ese sentido. Entonces, si colocan a un militar, se estaría transgrediendo la Constitución. Pero hay gente que dice, si no respetan la Constitución y pueden poner a un militar. Si el presidente se reeligió y era inconstitucional, pero hay un detalle. En el caso de la reelección de Bukele había una conclusión a la que llegaron los magistrados de la Sala de lo Constitucional. La interpretación que le dieron a uno de los 7 artículos que no lo permitía. Sí, hicieron una interpretación y dijeron si se puede. Entonces hay una jurisprudencia. ¿Y qué hay en la jurisprudencia respecto al nombramiento del director? Nada. Claro que sí. ¿Sí? Sí, claro que sí, hay jurisprudencia. Y es relacionado al nombramiento del general Salinas cuando lo pusieron de director de la PNC y pusieron de ministro a Munguía Payés, 2 militares. Y la Sala de lo Constitucional emitió una resolución que ellos no podían ser cabeza de la policía y tampoco dirigir el Ministerio de Justicia y Seguridad por ser militares, porque la Constitución no lo permite. Entonces hay una legislación, hay una resolución que dice que no se puede. Y quitaron a Munguía Payés y quitaron al general Salinas de director de la PNC. Solo hizo un año. Solo un año hizo, y creo que no lo concluyó el año. Solo hizo como 8 meses, algo así. Y lo quitaron. Es darle más poder a la Fuerza Armada. Sí, lo que pasa es que... Hay muchas cosas que no puede hacer la Fuerza Armada si no está alguien de la Policía Nacional Civil. Correcto. Y es que la gente dice, no, es que los militares hoy andan haciendo tareas de seguridad pública y ellos ya tienen el control. No se equivoquen, amigos y amigas. Los militares están en apoyo a la Policía Nacional Civil mediante un decreto ejecutivo, que ustedes lo pueden buscar a través de la web,
Busquen el decreto ejecutivo que avala a los militares a realizar tareas de seguridad pública en apoyo a la PNC, dice él. Si lo vemos de otra manera, sigue mandando a la policía en esos correcto, casos. es que la seguridad Solo pública... es un apoyo. Es un apoyo, correcto. La seguridad pública recae constitucionalmente En la sobre Policía la Nacional, policía. sí. Un soldado no puede remitir a nadie. O sea, él puede retener a una persona que ha cometido un delito y lo tiene que entregar a la policía. Él no puede llevarlo al juzgado, presentarlo, ni puede llevarlo a la fiscalía. O sea, no puede hacer eso porque constitucionalmente no está habilitado para eso. Hoy por hoy, ¿quién manda en la policía? En este momento se ha generado una transición. El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que es el comisionado Flores Murillo, César Flores Murillo, ha estado... Que he leído y he escuchado que es de los más fuertes candidatos, o sea, es a nivel de especulación, para asumir el puesto de director de la Policía Nacional. Podría ser, sí. Cumple requisitos. Correcto, el comisionado Flores Murillo ha sido, digamos, un policía de carrera. Él ha estado fungiendo como subdirector general también varios años, tiene experiencia. Actualmente es director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, es otra institución, ¿verdad? Que es la que forma a los policías. Es la que forma a los policías, correcto. Y perfectamente pudiera ser nombrado director, ¿verdad? Para seguir la línea que se tiene y no perder la continuidad de los proyectos y de todo lo que se ha venido trabajando en la administración Arriaza-Chicas. Ahora, esto lo va a decidir el presidente. ¿Y cuándo? Eso tiene que ser pronto, ¿verdad? Porque hay diferentes situaciones jurídicas y también legales que las debe firmar el director. Y si no está, ahí hay un montón de cosas que hay que firmar, proyectos, cheques, pago de proveedores, situaciones jurídicas, representaciones legales. Entonces tiene que hacerlo rápido, ¿verdad? Yo creo que en estos próximos días va a ser nombrado. Y hay personas, no hablo de cumplir los requisitos, como ser comisionado, hablo y solo dentro de la policía, pero hay capacidad dentro de la policía, dentro de todos los comisionados para asumir este cargo. Sí, hay varios ahí, hay unos 3 o 4 prospectos que pueden asumir como director y lo harían muy bien, porque son personas comprometidas con el desarrollo humano del personal policial, que eso es lo que ha hecho falta. Pero eso es para la policía, para el Estado no necesitan eso. Eso no, por eso decía yo, las características, porque si uno analiza a Arriaza-Chicas como persona, es una gran persona, yo lo respeté mucho, nos conocimos, coincidimos en varios puntos, ¿verdad? Donde él era jefe policial, yo llegué por ahí en algún momento, platicamos y todo, trabajamos en algunos momentos juntos, como persona, Arriaza-Chicas como persona, muy respetado, muy educado él y todo. Arriaza-Chicas como policía, fue un jefe policial bastante democrático, apoyaba al personal y todo, nunca fue prepotente, siempre se mantuvo, digamos, bastante cercano a la gente como jefe policial, ¿verdad? Pero Arriaza-Chicas como funcionario ya era otro, ¿verdad? Porque él se debía al presidente de la República. Entonces ya perdió el objetivo de la función policial. Entonces él se debía a las órdenes del presidente. Entonces ahí vemos 3 momentos, ¿verdad? 3 momentos que la gente debe analizar también. ¿Cómo debe ser el perfil del siguiente director? Que debe tener esas particularidades. Ahora, ¿quién va a sustituir a los subdirectores que fallecieron? En el caso de Carabinero y de Rómulo Pompilio. Resulta que estas unidades, tanto las unidades especializadas operativas como investigaciones, trabajan en automático. Estas unidades no necesitan ni siquiera jefe, ¿verdad? Porque trabajan como una maquinaria que ya está bien aceitada, bien engrasada y va caminando ella sola. Las unidades tácticas ya saben su misión. Las unidades investigativas ya saben cuál es la misión de ellos, ¿verdad? La figura de subdirector es meramente emblemática, porque ellos no hacen el trabajo. Aquí
La gente tiene que entender que quienes hacen el trabajo es el personal básico de la policía. Los agentes, los cabos, los sargentos y algunos oficiales del nivel ejecutivo. Hablo de sus inspectores jefes. De ahí para arriba ya no existe trabajo que desarrollen los comisionados o los subcomisionados, ¿verdad? Ellos son más que todo una figura icónica de que es el jefe, ¿verdad? Y que es el subdirector, pero el trabajo lo hacen los de abajo. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la reflexión final ya en la última parte de No sé, piénsalo. Nuevo Tattoo Shine. Vamos a la parte final en No sé, piénsalo. Los miércoles a las 8 acá en el 8. Marvin Reyes nos ha acompañado. Reflexión final, Marvin, breve para toda la audiencia. Sí, por supuesto. En primer lugar, darle las gracias a ti, Francisco, al espacio, ¿verdad?, de entrevista, a los amigos que han estado pendientes también de este espacio de análisis. Nosotros estamos viviendo una turbulencia en el país. Aquí prácticamente cada semana hay una nota distinta que desplaza a la que estaba teniendo incidencia. El caso de la muerte de altos jefes policiales y militares junto con Manuel Cotto, principal implicado en el caso Cosavi, nos deja muchas dudas, nos deja muchas interrogantes. Hay que buscar más información, hay que esperar que las autoridades realicen esta investigación para determinar si fue realmente un accidente o se trató de una situación ya premeditada, orquestada ya para poder callar, ¿verdad?, desaparecer a Manuel Cotto. Son interrogantes que van a ir saliendo en los próximos días. El Salvador hoy vive esos momentos de luto, ¿verdad? Las familias de estos jefes policiales y del señor cabo, así como de los militares y también el periodista que nos unimos al dolor de ellos, están sufriendo mucho, ¿verdad? Porque saben que ellos no debían haber estado ahí. Ellos en su interior saben que otras personas tenían que haber ido a hacer ese procedimiento y que en este momento estuvieran con sus familiares abrazándose y disfrutando de algún almuerzo, preparando ya para disfrutar del almuerzo, pero ya no están. Ya pasaron a la delegación policial del cielo, ¿verdad?, hasta donde les rendimos honores a ellos. Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía, nos ha acompañado. Nuestras condolencias para todos los familiares, que vengan cosas mejores para el país y que se aprenda de esto que ha sucedido y se haga justicia en El Salvador. Buenas noches. Y ves a la empresa privada callada, sonriente, pusilánime. Ves a la NEP que no dice nada, achicada. Ves a la ASI que solo salen a hablar, que felicitan porque van a... Yo tengo uno de los de acá. Ves a la ASI de que felicita a CEPA porque van a dar a los turcos, ¿cómo se llaman cómo se llama? Los puertos. Los puertos. Entonces, ¿de qué estamos? La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A primera vista.